¿Alguna vez te has preguntado si 90 días pueden cambiar toda tu vida? Rodrigo Beltrán pasó de dormir sobre cartones en un piso de concreto helado, sin siquiera una puerta que cerrara, a tener las llaves de su propia casa rentada. Lo que nadie esperaba es que un plan tan simple, escrito en una hoja arrancada de un cuaderno viejo, lograría lo que años de promesas y sueños rotos nunca pudieron. Esta es una historia real de superación que ocurrió en las colonias populares de Guadalajara, México, donde la pobreza no es un concepto abstracto, sino una realidad que se siente en cada comida que falta, en cada noche de frío sin cobijas suficientes, en cada mañana que amanece sin esperanza. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Rodrigo tenía 32 años cuando tocó fondo, aunque si alguien lo hubiera visto esa mañana de marzo en la parada del camión, habría jurado que tenía 50. Sus manos agrietadas temblaban no solo por el frío de las 5 de la mañana, sino por el peso invisible de sostener una familia entera sobre hombros que ya no aguantaban más. Vivía con su esposa Lorena, sus 2 hijos pequeños, Damián de 6 años y Estrella de 4, y su madre enferma en un cuarto de 3 por 4 metros en la colonia Lomas de Polanco. No era exactamente un cuarto, era más bien un espacio que el dueño de una casa más grande había dividido con tablas de madera y láminas oxidadas para sacarle unos pesos extras. El piso era de cemento desnudo, agrietado, donde en las noches el frío subía como un animal hambriento que mordía los huesos de los niños hasta hacerlos temblar bajo las 2 cobijas raídas que compartían toda la familia. La renta era de 1,200 pesos al mes, una cantidad que sonaba ridícula para cualquiera con un empleo formal, pero que para Rodrigo representaba una montaña imposible de escalar cada 30 días. Trabajaba como ayudante de albañil en obras que aparecían y desaparecían según el humor de la economía. Algunos días ganaba 200 pesos por 11 horas bajo el sol que rajaba la piel, cargando bultos de cemento de 50 kilos, mezclando arena hasta que los músculos gritaban. Otros días no había nada, y entonces caminaba por las calles buscando cualquier chamba, descargar camiones en el mercado de abastos, lavar coches en los semáforos, cargar muebles para gente que se mudaba de casas que él jamás podría ni siquiera soñar con rentar. Lorena trataba de ayudar vendiendo gelatinas y aguas frescas afuera de una escuela primaria, pero los ingresos apenas alcanzaban para tortillas, frijoles y el medio kilo de arroz que duraba 3 días cuando lo estiraban con pura agua. Los niños conocían el hambre no como una sensación ocasional, sino como una compañera constante que vivía con ellos. Damián había aprendido a no pedir comida cuando veía a otros niños con sus tortas y refrescos. Estrella, tan pequeña, ya sabía que cuando mamá decía «ahorita comemos», significaba «hoy no hay nada». La madre de Rodrigo, doña Cecilia, sufría de diabetes, pero no había dinero para medicinas, así que se las arreglaba tomando té de hierbas que una vecina le recomendaba y rezando cada noche para que su cuerpo resistiera un día más. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y Rodrigo sentía que estaba atrapado en un pozo oscuro donde por más que gritara, nadie lo escuchaba. Había intentado conseguir empleos formales, pero sin estudios más allá de la secundaria incompleta, sin contactos, sin una dirección decente que poner en las solicitudes. Las puertas se cerraban antes de abrirse. Los patrones lo veían llegar con su ropa manchada de cemento, sus zapatos rotos, amarrados con alambre, y ya sabían la respuesta antes de que él abriera la boca. «Ahorita no hay vacantes, déjame tu teléfono». Pero él no tenía teléfono.
te llamamos, pero nunca llamaban. Una vez consiguió una entrevista en una fábrica de plásticos. Se presentó con la única camisa que tenía, lavada 3 veces la noche anterior para que oliera limpio. El encargado lo miró de arriba abajo y le preguntó su dirección. Cuando Rodrigo dijo Lomas de Polanco, cuarto número 3B, vio cómo el rostro del hombre cambiaba, cómo sus ojos dejaban de verlo como una posibilidad y pasaban a verlo como un problema. Es que la zona está muy lejos, no nos conviene. Rodrigo sabía que no era por la distancia, era por lo que esa dirección significaba: pobreza, informalidad, riesgo. Las noches eran lo peor. Cuando los niños finalmente se dormían después de llorar de hambre o de frío, Rodrigo se quedaba despierto mirando el techo de lámina que goteaba cuando llovía, escuchando las ratas correr por las paredes de cartón, sintiendo el aliento cansado de Lorena junto a él. Ella nunca se quejaba, nunca le reclamaba, pero eso lo hacía todo más pesado. Él veía en sus ojos el cansancio, la resignación, esa mirada que las mujeres pobres aprenden a tener cuando dejan de esperar que las cosas mejoren. A veces, Rodrigo se preguntaba si no sería mejor desaparecer, si su familia no estaría mejor sin él, si acaso el gobierno les daría más apoyo a una madre soltera. Pero entonces Damián se acercaba en las mañanas, lo abrazaba con sus bracitos flacos y le decía: «Hoy sí vas a trabajar, papá», con esa mezcla de esperanza e inocencia que partía el alma, y Rodrigo entendía que rendirse no era una opción, aunque tampoco supiera cuál era la alternativa. El punto de quiebre llegó una noche de junio, después de 3 días sin conseguir trabajo. Lorena había hecho un milagro preparando una sopa aguada con 2 papas, media cebolla y un puño de fideos que una vecina le había regalado. Los niños comieron en silencio, sus cucharas raspando el fondo del plato, buscando algo más que no estaba ahí. Doña Cecilia no comió, dijo que no tenía hambre, pero Rodrigo vio cómo temblaba su mano y supo que estaba mal. Esa noche, acostado en el piso sobre los cartones aplanados que servían de colchón, escuchó a Estrella llorar dormida. No era un llanto fuerte, era un sollozo suave, doloroso, el llanto de una niña cuyo cuerpecito pedía alimento que no llegaba. Rodrigo sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Se levantó con cuidado de no despertar a nadie. Salió al patio compartido donde 5 familias más se hacinaban en condiciones similares, y ahí, bajo el cielo estrellado de Guadalajara que parecía burlarse de su miseria con su belleza indiferente, Rodrigo lloró como no había llorado desde que era niño. Pero en medio de ese llanto amargo, entre la desesperación y la rabia, algo cambió. No fue un rayo de luz divina ni una voz celestial. Fue algo más simple y más profundo, una decisión. Rodrigo se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y se dijo a sí mismo: «Se acabó. Esto tiene que cambiar, y si nadie más lo va a cambiar, lo voy a cambiar yo. 90 días. Me doy 90 días para salir de este infierno». No sabía de dónde había sacado ese número. 90 días sonaba largo pero alcanzable, lo suficiente para hacer algo real, pero no tan lejano como para perder el impulso. En ese momento no tenía un plan, no tenía dinero, no tenía contactos, solo tenía una decisión tomada con la desesperación de un hombre que no tiene nada más que perder. A la mañana siguiente, Rodrigo hizo algo que nunca había hecho. Se levantó a las 4 de la madrugada antes que todos y en lugar de esperar a que llegara el trabajo, salió a buscarlo con una intensidad nueva. Pero antes, tomó una hoja arrancada del cuaderno de Damián y escribió con un lápiz corto: Plan 90 días. Objetivo: rentar una casa. Debajo trazó 3 columnas torcidas: dinero que entra, dinero que sale, dinero ahorrado.
Era rudimentario, casi infantil, pero era suyo. Era el primer plan que Rodrigo Beltrán hacía en su vida. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Durante la primera semana, Rodrigo aplicó una estrategia que había escuchado de un compadre: llegar primero. Se paró en 3 obras en construcción diferentes antes de las 5 de la mañana, sabiendo que los maestros albañiles contrataban a los primeros que llegaban. Funcionó. Consiguió trabajo en una obra en Zapopan, donde estaban construyendo un edificio de departamentos. El pago era de 250 pesos diarios, 30% más de lo que normalmente ganaba, porque aceptó hacer las tareas que nadie quería: limpiar los baños sucios, cargar los escombros más pesados, trabajar en los pisos altos sin protección donde el vértigo hacía que otros rechazaran la chamba. Rodrigo trabajaba con una intensidad que sus compañeros no entendían. «Órale, Rodrigo, cálmate, no es carrera», le decían. Pero para él sí lo era. Era una carrera contra el tiempo, contra la pobreza, contra la desesperanza. Cada peso que ganaba lo anotaba en su hoja. 250 pesos el lunes, 250 el martes, 150 el miércoles, porque solo hubo medio día de trabajo. Al final de la primera semana había juntado 1.200 pesos. En circunstancias normales, ese dinero habría desaparecido en comida, en la renta atrasada, en las medicinas de doña Cecilia. Pero Rodrigo había tomado una decisión brutal, que le partía el corazón, pero que sabía era necesaria. De esos 1.200 pesos, solo gastaría 700 en necesidades básicas. Los 500 restantes los guardaría sin tocarlos. Le explicó el plan a Lorena una noche, hablando en susurros para que los niños no escucharan. 90 días. Si ahorramos 500 pesos por semana, en 3 meses tendremos 6.000 pesos. Con eso podemos pagar el depósito y la primera renta de una casa mejor. Pero tienes que confiar en mí, mi amor. Van a ser 3 meses duros, más duros de lo que ya está, pero si no hacemos esto ahora, vamos a seguir atrapados aquí para siempre. Lorena lo miró con esos ojos cansados que Rodrigo conocía tan bien, pero vio algo diferente en ellos esa noche. Vio que su esposo no estaba proponiendo un sueño imposible, estaba proponiendo un sacrificio con fecha de vencimiento. «¿Y qué vamos a comer?», preguntó ella con voz quebrada. «Frijoles, tortillas, arroz, lo que siempre, pero menos. Yo voy a buscar más trabajo. Voy a trabajar el doble, el triple si hace falta. Tú síguele con las gelatinas. Cada peso cuenta. Los niños van a entender». Lorena no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo asintió con la cabeza, y en ese gesto silencioso, Rodrigo encontró el permiso que necesitaba para continuar. Las siguientes semanas fueron un infierno voluntario. Rodrigo trabajaba en la obra de Zapopan de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Después, en lugar de regresar a casa, caminaba 2 kilómetros hasta una central de abastos, donde descargaba camiones de verduras hasta las 10 de la noche. Le pagaban 100 pesos por esas 4 horas de trabajo adicional. Llegaba a casa pasadas las 11, con el cuerpo destrozado, comía un plato de frijoles fríos y 2 tortillas, y se desplomaba sobre los cartones del piso. A las 4 de la mañana sonaba el despertador prestado de un vecino y comenzaba otra vez. Los domingos, cuando la mayoría descansaba, Rodrigo buscaba trabajos de jardinería, de limpieza, de lo que fuera. Una vez ganó 300 pesos ayudando a una familia acomodada de Chapalita a limpiar su jardín. Mientras arrancaba hierbas y podaba árboles, veía la casa enorme, los 3 carros en el garaje, la alberca brillante, y no sentía envidia, sino determinación. «Yo no voy a tener esto»,
se decía a sí mismo, pero voy a tener un lugar digno donde mis hijos no pasen frío. Lorena, por su parte, duplicó su producción de gelatinas. Se levantaba a las 5 para prepararlas y salía a venderlas a las 7. Cuando se le acababan, en lugar de regresar a casa, ofrecía sus servicios para lavar ropa a las vecinas que trabajaban fuera. Ganaba 20 pesos por cada carga. Eran 20 pesos que tallaba con las manos hasta que la piel se le agrietaba, pero eran 20 pesos que sumaban a la meta. Los niños, aunque pequeños, captaron que algo importante estaba pasando. Damián dejó de pedir dulces. Estrella aprendió a tomar agua cuando tenía hambre. Doña Cecilia, a pesar de su enfermedad, ayudaba cuidando a los niños para que Lorena pudiera trabajar más horas. Cada domingo por la noche, Rodrigo y Lorena se sentaban con la hoja arrugada y hacían las cuentas. Primera semana, 500 pesos ahorrados. Segunda semana, 600 pesos, porque Rodrigo había trabajado un día extra. Tercera semana, 400 porque Estrella se enfermó y tuvieron que comprar medicina. Cuarta semana, 700 pesos. Rodrigo guardaba el dinero en una bolsa de plástico dentro de un bote de café escondido bajo el lavadero compartido. Era su tesoro secreto. Cada billete arrugado representaba horas de dolor físico, de sueño perdido, de comidas saltadas. Pero también representaba algo más poderoso. Representaba dignidad recuperada. En la sexta semana, Rodrigo casi se rinde. Había trabajado 22 días seguidos sin descanso. Su cuerpo empezó a fallar. Una mañana se desmayó en la obra por deshidratación. El maestro albañil, don Héctor, un hombre mayor con cicatrices de vida difícil en el rostro, lo llevó a un lado y le dio un vaso de agua con sal. «¿Qué traes, muchacho? Te estás matando». Rodrigo, todavía mareado, le contó todo. Le contó del cuarto de lámina, de los niños que pasaban hambre, del plan de 90 días, de los 3.200 pesos que ya llevaba ahorrados. Don Héctor lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Cuando Rodrigo terminó, don Héctor le puso una mano en el hombro y le dijo algo que lo marcó para siempre. «Está bien querer salir del hoyo, pero no sirves pa' nada si te mueres en el intento. Échale ganas, pero échate agua también. Y come aunque sea un pan más. El dinero se recupera, tu salud no». Ese día, don Héctor le regaló un torta de jamón de su propia lonchera. Rodrigo la comió con lágrimas en los ojos, no por el hambre, sino porque alguien había visto su esfuerzo. Esa conversación le enseñó a Rodrigo algo crucial. La disciplina no significa destruirse. Ajustó su plan ligeramente. En lugar de trabajar 7 días a la semana, decidió descansar mediodía los domingos. En lugar de comer solo frijoles, agregó un huevo por día, aunque eso significara ahorrar 50 pesos menos por semana. El cambio fue mínimo, pero el impacto fue enorme. Su rendimiento mejoró, dejó de desmayarse. Pudo trabajar más fuerte en los días que trabajaba. La meta seguía siendo la misma, 90 días, 6.000 pesos, una casa nueva. Pero ahora entendía que llegar allá requería no solo sacrificios, sino inteligencia. Para la 8ª semana, algo inesperado sucedió. Don Héctor le ofreció un trabajo extra, pintar su casa el fin de semana. «Te pago 1.000 pesos si me la terminas en 2 días». Era un regalo del cielo. Rodrigo aceptó sin pensarlo. Trabajó sábado y domingo de sol a sol, pintando paredes bajo el calor asfixiante de julio en Guadalajara. Sus brazos ardían, su espalda gritaba, pero no paró. Don Héctor quedó tan impresionado con su trabajo que le dio 1.200 pesos en lugar de 1.000. «Por la calidad, muchacho, y porque sé que lo necesitas». Esa noche, Rodrigo llegó a casa y le mostró los billetes a Lorena. Ya llevaban 4.800 pesos ahorrados.
Estaban a solo 1.200 pesos de su meta y todavía faltaban 4 semanas. La 9ª y 10ª semana fueron más llevaderas. La familia había encontrado un ritmo. Los niños habían dejado de llorar de hambre porque Rodrigo y Lorena habían aprendido a estirar mejor la comida. Compraban el kilo de frijol más barato, las tortillas del día anterior que vendían a mitad de precio, las verduras que en el mercado tiraban porque estaban un poco golpeadas pero todavía servían. Lorena aprendió a hacer milagros. Una sopa de verduras con hueso de res que costaba 10 pesos rendía para 3 comidas. Un kilo de arroz duraba una semana si lo mezclaban con lentejas. No era abundante, no era nutritivo, según los doctores dirían, pero era suficiente para sobrevivir. En la semana 11, Rodrigo tuvo una revelación. Estaba descansando en la obra durante el almuerzo cuando escuchó a 2 ingenieros hablar sobre un problema. Necesitaban a alguien de confianza para cuidar las herramientas de noche porque estaban desapareciendo. Pagaban 200 pesos por noche. Rodrigo se acercó tímidamente. «Yo puedo hacerlo, ingeniero». El hombre lo miró con escepticismo. «¿Tú? ¿Y dónde vives?» Rodrigo tuvo que decidir en un segundo. Mentir para sonar confiable o decir la verdad y arriesgarse. Eligió la verdad. «Vivo en un cuarto de lámina en Lomas de Polanco, ingeniero. Tengo 2 hijos chiquitos, una esposa y mi mamá enferma. Estoy ahorrando para salir de ahí. Llevo 11 semanas juntando peso por peso para rentar una casa digna. Si usted me da esta oportunidad, le juro por mis hijos que voy a cuidar estas herramientas como si fueran de oro». Algo en la voz de Rodrigo, en la sinceridad desesperada de sus palabras, tocó al ingeniero. «Está bien. Prueba de una semana. Si falta una sola herramienta, te corren». Rodrigo trabajó esa semana cuidando la obra de noche. Dormía 2 horas, pero ganó 1.400 pesos extras. Finalmente llegó el día 87 del plan. Era un viernes por la tarde. Rodrigo y Lorena contaron el dinero juntos, despacio, casi sin atreverse a creer. 6.400 pesos. Habían superado la meta. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Lorena empezó a llorar, no de tristeza, sino de algo que no habían sentido en años. Esperanza real. Al día siguiente, sábado por la mañana, Rodrigo se bañó lo mejor que pudo con una cubeta de agua fría, se puso su camisa limpia y salió a buscar casa. Visitó 3 opciones. La primera era un cuarto apenas más grande que donde vivían. La segunda estaba en una zona peligrosa. La tercera era perfecta. Una casita pequeña de 2 cuartos en la colonia Santa Cecilia, con piso firme, ventanas con vidrio, una cocina con estufa y lavadero propio. La renta era de 2.500 pesos al mes. El depósito era de 2.500 más. En total, 5.000 pesos. Le quedaban 1.400 para comprar lo básico, algunas cobijas, un colchón usado, trastes. El día 90 del plan, exactamente 3 meses después de aquella noche de junio, cuando Rodrigo lloró bajo las estrellas y tomó una decisión, la familia Beltrán se mudó. No tuvieron camión de mudanzas porque no había nada que transportar. Cargaron sus pocas pertenencias en bolsas y caminaron los 2 kilómetros hasta la nueva casa. Cuando Rodrigo abrió la puerta con la llave que ahora era suya, al menos por un mes, hasta que tocara pagar la siguiente renta, Damián y Estrella entraron corriendo y gritando de emoción. «Papá, hay 2 cuartos. Mamá, la cocina es grande». Doña Cecilia se sentó en el piso limpio y se persignó llorando. Lorena abrazó a Rodrigo y le susurró al oído: «Lo logramos». Rodrigo no pudo responder porque un nudo en la garganta se lo impedía. Esa primera noche en la casa nueva, Rodrigo no pudo dormir, pero esta vez no era por el frío, ni por el hambre, ni por la desesperación. Era porque estaba acostado en un colchón usado pero limpio,
bajo un techo sólido que no goteaba, escuchando la respiración tranquila de sus hijos que por primera vez en años no temblaban de frío. Sacó la hoja arrugada de su bolsillo, esa hoja que había sido su mapa durante 90 días, y la miró bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Plan 90 días. Objetivo: rentar una casa. Abajo, en columnas torcidas, decenas de números escritos con lápiz, cada peso ganado, cada peso gastado, cada peso ahorrado. Rodrigo dobló la hoja con cuidado y la guardó. No la tiraría jamás. Esa hoja era la prueba de que los milagros no bajan del cielo. Los milagros se construyen con decisiones, con disciplina, con sacrificio, con 90 días de no rendirse cuando todo el cuerpo y el alma gritan que es imposible. Hoy, 2 años después, Rodrigo Beltrán sigue viviendo en esa misma casa de Santa Cecilia. No se ha vuelto rico, no tiene carro, no ha logrado el sueño americano, pero tiene un trabajo estable en una constructora donde don Héctor lo recomendó. Lorena puso un negocio de comida casera en la casa que les da ingresos extras. Damián va a una escuela mejor y ya no tiene que esconder que pasa hambre. Estrella dibuja casas con colores brillantes en lugar de cuartos grises de lámina. Doña Cecilia recibe tratamiento para su diabetes en el centro de salud, y Rodrigo, cada vez que pasa frente a una obra de construcción y ve a algún joven trabajador con los ojos cansados y la ropa llena de cemento, se acerca y le cuenta una historia. La historia de cómo 90 días, un plan escrito en una hoja arrugada y la decisión de no rendirse pueden cambiar una vida entera. La hoja sigue guardada en un cuadro barato en la pared de la sala, para que sus hijos la vean cada día y entiendan que la pobreza no es un destino sino una circunstancia temporal que se puede vencer con trabajo, disciplina y esa terquedad mexicana que dice, sí se puede, y lo demuestra con hechos, no con palabras.